buenas tardes, amigos, bienvenidos a UPAO Noticias, un noticiero que siempre nos acompaña de lunes a viernes. Hoy, viernes 21 de abril de 2023, como siempre en vivo. Vamos a comenzar de inmediato con la información. Vamos a conversar con el abogado y docente del UPAO, el doctor Humberto Enríquez, sobre un tema muy interesante, sobre la pertinencia y las consecuencias de una posible salida del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Traigo este tema a colación, pues, tras las recientes declaraciones del ministro de Educación, apoyando la salida de Perú de esta corte, la que considero en muy malos términos. Pues vamos a hablar con el doctor Humberto Enríquez sobre qué es esta corte y sobre qué implicancias podría tener una salida del Perú de ella. Muy buenas tardes, doctor Humberto Enríquez. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Doctor Humberto Enríquez, ¿cuál es la importancia que tiene esta Corte Interamericana de Derechos Humanos para Latinoamérica y para el Perú? A ver, mira, después de la Segunda Guerra Mundial se entendió que los derechos humanos tienen una dimensión sumamente importante dentro del constitucionalismo y del derecho internacional. Entonces se pensó que los derechos humanos podrían estar incluso por encima de la soberanía del Estado. ¿Por qué? Porque en la época en que surge, casi todos los países vivían en dictaduras. Y en razón de soberanía, ellos hacían y deshacían con los derechos de las personas. Entonces, cuando dentro de un país no se respeta los derechos fundamentales, se pensó que podría corregir estos hechos con una corte internacional que sea la que, lejos del brazo político de un país, pueda dar las respuestas que se necesitan para hacer efectivos los derechos fundamentales de la persona. Entonces surge con la Convención Americana de Derechos Humanos, que ya es una corte que tiene competencia y que puede dar resoluciones que los países tienen que aceptar. Porque lo que dice la Corte, definitivamente, los países que lo han suscrito y que están dentro de la aceptación de la Corte Interamericana, están obligados a aceptarlo. Pero entendamos una cosa previamente, antes de que me preguntes otra cosa, es que la Corte Interamericana nació para responder subsidiariamente, es decir, cuando en tu país no se resuelven las cosas como son, interna en el país, acudir a la Corte Interamericana para que vea tu caso. Pero no es como, lamentablemente, ahora la Corte mismo está desvirtuando su origen, en que muchas veces la Corte nos enmienda la plana sin que se hayan resuelto las cosas a nivel interno. Para eso no nació la Corte Interamericana. Ahora, ante sobre todo los casos de feminicidio y la criminalidad cada vez más cruel, con más uso de la violencia desmedida, pues surge este clamor popular y bueno, también lo que comentó el ministro, y muchas personas son partidarias de implantar la pena de muerte en el Perú. Entonces eso significaría salir de esta corte que defiende los valores fundamentales, los derechos fundamentales, como es la vida, ¿no? Entonces, ahí, ¿cuál es su posición? ¿Considera que sería favorable esto? Mira, la pena de muerte lamentablemente ha resultado muy populista, ¿no? Es verdad que a la gente le gusta, a la gente quiere que se haga justicia, pero la pena de muerte tiene muchas debilidades, porque no siempre los jueces sancionan a la pena de muerte a la persona indicada, muchas veces se equivocan. Y cuando te equivocas con una pena de muerte ya no hay forma de rectificar. Entonces, nosotros, cuando suscribimos o formamos parte de la Convención Americana y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos comprometemos a quedarnos con la pena de muerte que teníamos en ese instante, que era solamente traición a la patria en caso de guerra exterior. Y no podíamos agregar otras figuras. Ya la Corte impedía eso, porque
los organismos internacionales lo que buscan es abolir la pena de muerte. Pero bueno, como no se puede, porque los países tienen en algunos casos la pena de muerte, incluso hasta los propios Estados Unidos, entonces dicen, quédate con lo que tienes, pero ya no aumenten más casos para la pena de muerte. Y ese es nuestro compromiso. Fujimori, en la Constitución de 1993, impuso que se aprobara la pena de muerte para los terroristas, pero eso nunca se pudo aplicar. ¿Por qué? Porque eso implicaba violar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y cuando Fujimori ya tenía listo la pena de muerte para Abimael Guzmán, hicieron una opinión, le pidieron a la Corte una opinión consultiva para que diga si es que eso está de acuerdo con la Convención Americana o no. Y la Corte dijo, el Perú no puede aplicar la pena de muerte para los terroristas a pesar de que tienen en su Constitución, pero eso contradice la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, que ahora se plantee nuevamente que se imponga la pena de muerte para casos de feminicidio, violaciones, etcétera. Claro, eso le cae muy bien a la población, pero lamentablemente estamos amarrados a la Corte Interamericana y salirnos de ellos significa hacer una denuncia que demora un año para poder desligarnos de la Corte Interamericana sin desvincularnos de todos los compromisos que tenemos a esa fecha. Por otro lado, salirse de la Corte Interamericana implica que somos un país que no cumple con sus obligaciones y no es muy bien visto a nivel internacional. Le resta en su prestigio democrático, podría decirse, al país, ¿no? Así es. Que se sale. Sí. Como Eso Venezuela. es el caso, ¿no? Claro, el ministro de Educación probablemente con la sensibilidad de ver tantos asesinatos, tantas muertes, tantos feminicidios, diga, bueno, lo que tenemos que hacer es salirnos de la Corte. Pero ahí hay, como te digo, un problema difícil, aun cuando te voy también a decir que la Corte Interamericana ya no es la misma de cuando apareció para corregir los errores, por ejemplo, de la dictadura de Fujimori, ¿no? Que nos enmendó la plana en muchos casos para bien. Lamentablemente ahora la Corte Interamericana está también entrando a una especie de gobierno global y nos está imponiendo muchas cosas que soberanamente nosotros no hemos decidido. Entonces, en estos casos, lógicamente que resiente a la población peruana y la gente empieza a reclamar la salida de la Corte Interamericana. Yo creo que lo que hay que hacer es tener cuidado en el nombramiento de los jueces de la Corte Interamericana, porque definitivamente los que están ahora responden a la propuesta de países latinoamericanos y muchos de ellos, o la mayoría de ellos, están en la corriente del chavismo, en la corriente del socialismo del siglo XXI, y entonces esos jueces llegan ideologizados, y eso le hace mucho daño a la Corte Interamericana. Se considera también que implantar o aplicar la pena de muerte en el país no soluciona el problema de fondo, que es la violencia, que está muy en el ADN de la sociedad peruana, ya pues, ¿no? Normalizada ya la violencia en todas sus formas. El Estado, que debería responder con una superioridad moral a lo que comete los actos de las personas en la sociedad, resulta estar poniéndose en el mismo nivel, así como tú matas, yo también te mato, ¿no? Y eso realmente no es lo que el sistema jurídico establece o quisiera que sea. Y el país, bueno, los gobernantes como miembros del Pacto de San José, la Convención Americana, pueden también tener este poder de decisión para poder nombrar representantes idóneos dentro de esta corte, que sean personas verdaderamente sin vinculaciones ideológicas, o por lo menos que puedan ser lo más neutrales posibles. ¿Se encuentran en esa potestad? Creo que ese es el camino. Lamentablemente, la gran mayoría de países han caído dentro de esta ideología del Foro de Sao Paulo, del socialismo del siglo XXI, y ellos tienen una orientación
ideológica que la están implementando dentro de la Corte Interamericana. Eso hace mucho daño. Yo espero que se corrija, porque la solución no es retirarse de la Corte Interamericana para poder aplicar una pena de muerte que cuando empiezan a aplicarlo en un país y ya son muchos a los que se le va a aplicar, la misma población dice, pobrecitos, mejor es que no le apliquen la pena de muerte, ¿no? O sea, primero lo piden y después están solicitando que dejen de aplicar la pena de muerte. Así es. Bueno, muchísimas gracias, doctor Humberto Enríquez, abogado y docente de Lupao, por su participación en Upao Noticias. Muchas gracias a ti. Vamos a una pausa y regresamos con más.